Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Bueno, Pucha. vamos a dar el contexto porque la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase incierta luego de que Donald Trump afirmara de que el conflicto está casi terminado, aunque al mismo tiempo advirtió que las operaciones militares continuarán hasta lograr una victoria total. Entonces ahí uno dice cómo. Mientras Washington insiste en que ha debilitado gravemente la capacidad militar iraní, por otro lado, Teherán responde que está dispuesto a expandir la guerra y amenaza con bloquear el estratégico estrecho de Hormuz. O sea, versiones encontradas. Es lo que vemos por un lado. Trump está diciendo, no, saben que esto está a punto de llegar al fin. Por otro lado dicen no. Y Trump dice, oye, si no, yo voy a atacar 20 veces más y me bloquean la cuestión del petróleo. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué Trump da este mensaje si al parecer no está por terminar, está por terminar? ¿Cómo lo ves tú, A ver, Rocío? hay que entender varias cosas acá que tienen que ver con terminología militar o el entendimiento de las guerras. Esta es una guerra limitada por capas, ¿ya? Limitada por capas. Limitada por capas, no una guerra total. Las guerras totales son cuando los estados comprometen todos sus recursos y todo su esfuerzo y van a destruir al enemigo, como las guerras mundiales. Es el mejor ejemplo de guerra total. Esta no es una guerra total, es una guerra limitada porque los estados no van a comprometer todos sus recursos y tienen intereses, hay objetivos claros más que la aniquilación del otro. Ya. ¿Ya? Y es una guerra por capas porque funciona en distintas capas. Funciona, por ejemplo, a nivel marítimo, a nivel aéreo, funciona a nivel terrestre, a nivel satelital, a nivel cibernético y a nivel informacional. Cuando hay guerras por capas, tiende a pasar que las capas se cruzan, se soslapan una entre ellas. Porque cada país está llevando adelante su guerra por capas, que está también a una guerra interestatal. Entonces, como cada uno está llevando adelante su guerra por capa, estas capas se cruzan. Y lo que nosotros estamos viendo es ese traslape de la capa informacional, ¿ya? Que tiene dos versiones, que son totalmente opuestas. O sea, Claro. no hay encuentro acá en estas dos versiones. Y además hay un límite comunicacional impuesto por Estados Unidos y Israel. Y la lejanía de Irán. Eso no Claro. influye directamente. Hay una barrera idiomática, hay una barrera geográfica. No es solo territorial, esa barrera ahí. No, y de es todo. espiritual también, que yo Sí. creo que ahí hay un tema que cuando empecé explicando esta guerra, partí explicando qué son los chiitas en el fondo. Ese fue el inicio y por qué empecé a explicar, porque para entender esta guerra hay que entender qué es el chiismo. Si tú no entiendes qué es el chiismo, es imposible que puedas saber hasta qué punto puede llegar este conflicto. Vamos entonces explicando qué es el chismo. Sí, pues sí. Sí. Nosotros también estamos entendiendo por capas. Como le dice el No. profe Vidal, profesora Cepeda, por favor. Claro. Sí. A ver, ya. Vamos a partir por el Islam, ¿ya? Esto lo expliqué yo igual, si quieren. ¿Acá? No, en mi Instagram. Ah, porque- pero claro. Porque Ya. si no pusiste atención a la clase anterior, Sí, po. debería Ya, ser Pero para reprimida. todos los turninos. Te Para estás todos los portando turninos. mal, será Ya. castiga. Muhammad es Mahoma. Mahoma es el nombre de Muhammad occidentalizado. Muhammad estaba rezando en una cuevita y de repente se le aparece a Jibril, que es el ángel Gabriel, y Jibril lo mira y le dice que tiene un mensaje de Dios. Y el mensaje es lee, simplemente. Y Muhammad lo mira y le dice yo no sé leer. Entonces Jibril le recita el primer verso del Corán, que yo no me lo sé de memoria, pero básicamente ese primer verso del Corán lo que explica, lo que quiere decir es que Dios hay uno solo, que no hay diferencia entre todos los hijos de Dios, que todos son iguales ante los ojos de Dios y que tu posición social, económica, no determina tu lugar en el mundo. Ese mensaje que recibe Muhammad dentro de la historia bíblica es un mensaje súper rupturista porque se contradecía con lo que era la Meca en ese momento. La Meca estaba rodeada de ídolos, había muchos ídolos los cuales no eran monoteístas. Entonces, que llega un tipo a decir, oye, ¿sabes qué? Tiene que haber monoteísmo porque hay un solo Dios y Dios nos ama a todos por igual. Fue terrible. Se rompió todo. Se rompió todo. Lo empezaron a acosar, lo empezaron a perseguir, lo trataron de matar varias veces, pero la gente lo protegía. Entonces, él decide irse a Medina, irse de la Meca, una ciudad que se llama Medina, eso se llama la Hijra, ¿ya? Que es como la primera gran, ¿cómo se dice? Como el movimiento de gente, el primer gran movimiento. Éxodo. El primer éxodo de musulmanes. Cuando llega a la Hijra, lo que logra Muhammad es consolidar la UMA, que es la comunidad islámica, bajo este pensamiento de Dios y se empieza a tener Del poder monoteísmo, del digamos. monoteísmo, empieza a tener Alá. Empieza a tener poder político, poder social, la gente lo empieza a seguir y retorna a la Meca.
Y cuando retorna a la Meca, con mucho apoyo, saca a los gobernantes de la Meca, los perdona, los deja irse sin matarlos, porque eso era parte de lo que le habían enseñado, lo que estaba escrito en el Corán. De estos primeros versos se escribe el Corán y de ahí nace. Y empieza a gobernar, po. La cosa es que cuando se muere Muhammad, empieza el primer problema, porque cuando se muere Muhammad, habían varias personas que podían seguir ocupar su lugar, pero él no había dejado ningún heredero. Entonces ahí se divide, y es cuando es la primera división entre sunitas y chiitas. Los sunitas dicen, tiene que ser Abu Bakr, que era un seguidor, una persona cercana a él, y los chiitas dicen, no, tiene que ser Ali, que era yerno y primo de Muhammad. Pero ambos con la concepción del Ambos, politeísmo. Sí, no, del monoteísmo. O sea, del monoteísmo. Ambos sí. eran parte de la UMA, de la comunidad Ya. islámica. Ya. Entonces se produce esta separación y ya, bueno, no gobierna Ali, gobierna Abu Bakr, después le sigue Uma, después le sigue Utbar, y cuando llega este tercero, este empieza a aprovecharse del poder y empieza a corromper el poder. Entonces el tipo empezó a poner gente que era cercana a él dentro de cargos políticos, empezó a enriquecer y la gente se molestó. Llegaron hasta Medina, lo mataron le rodearon la casa, después entraron, lo apuñalaron por la espalda y lo mataron mientras estaba leyendo el Corán. Y ahí asume Ali como líder, como profeta. No como profeta, porque el profeta hay uno solo, pero como continuidad del profeta. El único profeta es Muhammad. Y cuando asume Ali empieza la primera fitna, que es la primera guerra civil dentro de los mismos musulmanes contra musulmanes, por esto mismo que había pasado, porque era la primera vez que asesinaban a un líder de la comunidad, los mismos musulmanes, matan a Ali, termina la primera fitna, y asume un gobernante sirio, que yo no puedo pronunciar ese nombre, siempre lo busco porque es impronunciable. Yamid, una cuestión así. Asume él y él instaura en la UMA una dinastía, o sea que quien lo siga a él en el liderazgo va a ser su hijo. Se muere este tipo y asume Yazid primero. Y acá viene el punto de quiebre. Cuando asume Yazid primero, Yazid empieza a pedir el apoyo de la comunidad islámica en general y entre ellos pide el apoyo a Hussein. ¿Me van siguiendo? Sí. Ya. Van siguiendo. Van siguiendo, ¿no? Dice, aguante Rocío, la queen del análisis. O sea, te van siguiendo. Ya. Asume, o sea, le pide el apoyo a Hussein. Hussein le dice que no le va a dar el apoyo ¿Ya? a Yazid primero, porque él considera que él no es honorable y que su mandato es ilegítimo, porque fue un mandato dinástico. Y en eso empiezan desde Irak a llamar a Hussein, a decirle, oye Hussein, ven para acá, nosotros te vamos a apoyar, ven a esconderte acá, nosotros vamos a formar una comunidad contigo, vamos a estar contigo. Hussein agarra a su familia, agarra un grupo pequeñito de seguidores y se va camino a Irak, al Kufa. No. Y cuando va llegando, van en esta caravana, las tropas omeyas lo rodean y le prohíben salir, agua, comida, todo en pleno desierto, en Karbala, hasta que él jure lealtad a Yazid primero. Y Hussein dice que no va a jurar lealtad. ¿Y qué pasa? Lo matan, lo decapitan, matan a todas las personas, menos un seguidor que se transforma después en un imán chiita. Y a raíz de eso empieza el entendimiento del martirio, que es lo central en los chiitas. El martirio tiene que ver con lo que hizo Hussein y es básicamente morir con honor, es preferible morir con honor a vivir humillado. Perfecto. Y cuando tú mueres con martirio, tú llegas de una forma distinta al juicio final, porque te martirizaste. Entonces llegas como mejor parado. Obvio. Yo digo obvio, sí, sí, pues morir con honor. Bueno, pero que aparte está como esa concepción de la muerte en el Islam en general, de esto de de morir, pero ir a un mundo no espiritual, sino como con... Intermedio, que son 8 pasos para llegar a la muerte. Claro, que es mucho más... que es como el paraíso en la tierra, con todo su privilegio, con todos los placeres, ¿cachai? Y todo lo demás. Igual hay un juicio distinto al cristiano, claro. Porque allá, por ejemplo, hay 3 fases de la muerte terrenal, y después de la muerte terrenal vienen otras fases y se llega al juicio final, donde en el fondo te dice lo que estoy hecho. Y morir martirizado, morir por martirio, es como un honor. Entonces la gente no tiene la disposición a la muerte que tiene el occidental. Y para ellos, lo que se habla es que Ali Khamenei murió martirizado. Él decidió martirizarse por su pueblo. Y eso pone en una disposición distinta también al nuevo líder supremo y a toda la comunidad, porque en Irán el 95% de la población es chiita. Claro. Entonces el 95% de la población es aquellos que están dispuestos a dar su vida
para no vivir en Mártires, humillación, digamos, para ser ser mártires. mártires. No le importa morir. No, Es que po. no es que no les importe, lo que pasa es que para ellos es distinta la muerte. Claro. La muerte tampoco es el fin, Ujú. ¿ya? Porque Ya. está la más allá y hay un cielo y hay un reino y tú llegas en esa posición a encontrarte con Alá y no hay nada más grande que encontrarte con Alá. Ahora bien, entre los chiitas y los sunitas, que esto hay que entenderlo, que también lo expliqué, existe el mismo libro, que es un solo Corán, y depende de la interpretación, y la interpretación es súper distinta entre chiita y sunita. Los sunitas toman el Corán, dicen que lo que está escrito en el Corán es la palabra, porque esa es la palabra de Alá, escrita por el único profeta que es Muhammad. Cuando no sale algo, o sea, yo tengo un problema, por ejemplo, no está en el Corán, recurro a las enseñanzas de Muhammad, o sea, lo que hizo Muhammad, lo que dijo, cómo se comportó. Y cuando no está la respuesta ahí, yo recurro a un consejo de ancianos expertos quienes discuten cuál va a ser la mejor solución. De eso sale la Sharia, que es la ley, lo que se transforma en ley, ¿ya? A diferencia de los chiitas, que ellos dicen, está Muhammad, es la palabra, cuando Muhammad no tenía razón, estaban los imanes, ¿ya? Los imanes eran las personas que él había elegido. Ali fue un imán, el hijo de Ali fue un imán, perfecto. fueron Ya. estas los imanes. Y ellos tienen la idea de que a todos los imanes los mataron. Fueron personas reales de carne y hueso que habitaron y que hay registro histórico de personas. Claro. Ellos eran los encargados de pasar directamente el mensaje de Alá a la tierra, los imanes. Cuando se muere el 11º imán, lo matan. Él tenía un hijo pequeño de 4 o 5 años. Eso es lo que dice los chiitas. Y como sabían que ese hijo, como Alá sabía que ese hijo lo iban a matar, lo que hace Alá es esconder a este imán, esconderlo de este plano. Entonces, para los chiitas, el 12º imán no está muerto, sino que solo está escondido, ¿ya? Y él pasó mensaje durante algunos años por medio de unos profetas, pero fueron 4, pero que en la primera fase de ocultación. Pero cuarto, cuando se murió, dijo, el imán dice que no va a traspasar más mensaje hasta su retorno, que va a ser cuando Alá lo decida. Y ahí pasa Qué la segunda fuerte. fase de ocultación. Entonces, no Ya. tenían a nadie para interpretar el Islam. Ya. No tenían nadie para interpretar el Corán, perdón. Nadie que interpretar el Corán. Y ahí pasaron años en que nadie lo interpretó, hasta que llega en 1979 y aparece un clérigo y dice, si nadie interpreta el Corán, esto se va a transformar, lo van a interpretar los que van a aplicar la ley a aquellos que son corruptos. Claro. Por lo tanto, la mejor persona, quien mejor conoce el Corán son los clérigos, por lo tanto, y quienes mejor conocen la palabra de Dios son los clérigos, por lo tanto, los clérigos tienen Van a que seguir esa línea de interpretarlo. interpretación. Y de ahí nace la Ayatalá. Ese la es el teocracia. Ayatalá. Viene la teocracia, ¿no? Es una teocracia porque ellos tienen parlamento, tienen presidente, tienen ministros, pero sobre todo está el líder supremo. Y el del líder supremo también emana la fatwa. ¿Han escuchado sobre la fatwa? ¿Qué, No. Rocío, ¿en qué años es esto más o menos? Por ejemplo, ¿Qué ahora? cosa? ¿La revolución islámica? No, ahora, por ejemplo, el inicio de la teocracia. Que dice. 1979. Sí. Con la ¿Esa hora revolución nomás? islámica. Son 40 años. Sí, son 40. Desde más. el 940 más o menos hasta 1979 pasaron sin esa interpretación. Como dijo Ya. Pablo Herrera y Fernando Toledo, este caso tiene muchas aristas. Pero, por ejemplo, en los 80 y los 90 se hablaba mucho del intercambio comercial, Eso fue previo a la revolución, el 60, el 79, antes pero del 79. entre Occidente y Oriente no hubo un intercambio económico en los 80 y los 90. En los 70. En los 70. Entre Irán específicamente Ya, y, y- en Occidente en los 70, porque ¿y los allá había Estados una Unidos? monarquía y la Ya. monarquía era apoyada por Estados Unidos y Ok. esta monarquía que se llamaba la Shah tenía la idea de la occidentalización. Y de ahí son esas imágenes que nosotros vemos con la iraní con la falda corta Sí, y po. como andando en jet ski, porque esa monarquía, ese reino tenía la imagen de la occidentalización. Y cuando llegan los ayatolás, llega este líder supremo y dice, vamos a tener un líder supremo, vamos a instaurar, vamos a reinterpretar la Sharia en base a lo que diga este líder supremo. Hay que la embarrar. Ahí es cuando, y tampoco, ¿sabes qué? Yo tengo... ¿Y cómo sacan a los monarcas? Así como... Así tenemos muchas No, preguntas. pues, sí. Así. Sí, ya. No, pues ahí, es que ahí, a ver, Son buenos para la guillotina los muchachos. Sí. Sí. Son buenos para... sí, eso es bueno para la guillotina. Ahí no hay, la interpretación de la Sharia está cruzada también por la fatwa, que la fatwa es la palabra del líder supremo, como la enseñanza que él deja y la línea que va a seguir, ¿ya? Y cada líder supremo tenía una fatwa distinta. Por ejemplo, Ali Khamenei, lo que él en su fatwa hacía era más bien pacífica y él daba esta imagen como un hombre de paz. Entonces era imposible, por ejemplo, la proliferación de armas nucleares bajo Ali Khamenei, Ujú. porque no coincidía con su fatwa. Claro. Pero con el hijo de Ali Khamenei, que fue nombrado líder supremo ahora, la fatwa sí.
Entonces, Por eso está ahí como cambia, estamos. va cambiando constantemente. ¿Qué pregunta me hiciste, Francisco? Ya no sé, porque No. ¿qué año dije? No, No, ¿qué año? dije ahí quedó la embarrada, como con la... El 70, pero eso, que tampoco, a ver, si hay una libertad que está limitada, evidentemente por espiritualidad, pero nosotros entendemos que esa libertad está limitada por espiritualidad. Porque nosotros Nosotros el crecimos en occidente. Occidente, porque nosotros crecimos así. Entonces nosotros, nuestra normalidad de Occidente, cuando miramos para allá, decimos, esto no es normal, ¿no? Claro. Tienen libertad, tienen limitada su libertad. Las mujeres allá pueden conducir, pueden estudiar, pueden hacer todas esas cosas. Eso también es un mito. De hecho, se habla mucho de Irán, pero en Arabia Saudita recién hace 4 años las mujeres pudieron sacar carnet de conducir. Entonces, si nosotros lo miramos desde acá, tú evidentemente ves una limitación de la libertad. Pero si tú lo miras desde el otro lado, ellos están siguiendo su fe y es base, Sí, po. es como ellos Cuesta crecen. entenderlo acá. Es una po. forma distinta de Duro. mirar el mundo. Sí. No es que esté mal, es distinto. Ellos tienen una espiritualidad distinta. Las mujeres no se tapan entera porque les estén obligando a hacerlo. O sea, ellos igual pueden salir del país y vivir a otro lado. Y eso también es un error de las mismas feministas, como obligar a que todas las feministas sean como las feministas occidentales. Las luchas son distintas. Allá hay otros problemas, hay otras cosas, hay otros campos de acción que están limitados por su fe, y la fe es tan grande que aceptan esa limitación porque su fe está antes Sí, po. que todo. Acá la fe no está antes que nada. No, y nos cuesta mucho entender cómo actúan en pos de una fe, po. Claro, Una porque- fe es ciega, Ciega, para po. Porque la uno, fe de la digamos. iglesia acá también, bueno, no está ni No. cerca. Pensando en el hecho actual, y lo hablábamos, cuando se ve que Donald Trump o Estados Unidos o Occidente diga, bueno, hasta acá llegamos, ¿hasta dónde quieren llegar? A ver, esta es una guerra de desgaste. Ya. ¿Ya? Las guerras de desgaste no tienden a ser largas. No es como la guerra Ucrania-Estados Unidos, que no es una guerra de desgaste, es una guerra de ocupación. Esta es una guerra de desgaste. No tienden a ser muy largas, tienden a durar meses, a lo más un año. ¿Por qué? Porque funcionan, o sea, se atacan hasta que se les acabe y ya no tengan más plata, ya no tengan más armamento, o destruyan al otro militarmente, en cuanto a Ya. poderío militar. El problema con esto, que no podemos decir esto se va a acabar en una semana, en un mes, 3 días, es que nosotros no conocemos el armamento iraní. Eso te quería decir. ¿Y por qué Donald Trump dice tan suelto de cuerpo, esto se va a acabar luego porque los tenemos casi aniquilados? Y por otro lado, Irán responde y dice, nada que ver, como que estamos preparados para más. Es que Irán posiblemente esté preparado para más. El equipamiento iraní es irrastreable. Ellos tienen una zona montañosa que es donde se esconden los grupos revolucionarios, y esa zona montañosa, los búnkeres están debajo de esa zona, los búnkeres militares. Entonces no pueden ser rastreados, no pueden ser desde el aire, no pueden ser identificados, no Ya. pueden ser bombardeados del aire porque están debajo de los cerros, o sea, son buques que están escondidos Subterráneos. por cadenas montañosas. Y no puedes entrar porque el terreno es muy complejo y solo ellos lo manejan. Si ellos habitan este territorio hace cuánto tiempo. Mm. Entonces no es llegar y decir esto tiene Irán. Los países sí declaran su armamento y desde ahí se sacan las bases generales. Pero Francia Pero no hace- todo su armamento. Macron hace un par de semanas dijo, oye, nosotros nos vamos a armar y ya no le vamos a avisar a nadie. Chao. Mm. Cerramos la cuestión. Sí, porque Qué no todos heavy. declaran todo el armamento. Claro. Entonces tú puedes... A ver, nosotros hasta ahora, ¿qué hemos sabido de Irán? Sabemos que partió tirando misiles de bajo costo para poder desgastar la cúpula de hierro y los 2 sistemas que complementan la cúpula de hierro, y a la vez bombardeó todas las bases estadounidenses que también eran parte de la defensa israelí. Sabemos eso, sabemos que ahora sacó Fatah 1 y Fatah 2, y sabemos que tiene un misil que tiene una ojiva de 2 toneladas de capacidad. Qué horror. Oye, el presidente Gabriel Ajá. Boric, a través de... Declaró Donald Trump, esto es lo que decía la PAN con respecto al término de la guerra y todo lo demás, y fue respondido hace una hora y media por el presidente Gabriel Boric. Si andamos la pantalla, dice, este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía. Me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país durante nuestro mandato frente a lo que representa. En una declaración de Trump que le hace la pregunta, ¿por qué no capturaron el barco? Dice, ¿lo podíamos usar? Me dijeron que no, así que es más divertido hundirlo. Parecía ser un juego, bueno, y el presidente Boric sale con aquello. Este cambio de mando que va a hacer mañana, Rocío, ¿cómo nos pone a nivel internacional con respecto a lo que está ocurriendo en esta guerra?
Vaya que pareciera ser que geográficamente no tenemos pito que tocar, estamos lejos de todo, somos lo más bajito del mundo. El patio trasero. Iba a decir otra cosa, pero somos los glúteos del mundo. Pero, ¿cómo nos afecta geopolíticamente también este cambio de mando? Primero, esta intervención del presidente Boric y lo que vaya a ocurrir mañana. O sea, la intervención del presidente Boric él ya deja su mando, así que políticamente no va a tener mayores consecuencias. Ya. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, Diga lo que diga, no va a tener es mayor que cosa. ya mañana se va. Póngame el uno y po. qué. Claro, sí. Ya se va, no hay problema. Acá, a ver, las guerras siempre traen costos, o sea, las vidas humanas que son el costo básico, que ya, por eso ya son terribles, pero también traen costos y también traen grandes ganancias. Y los costos son lo que se ve inmediatamente y las grandes ganancias son la reconstrucción que se ve posterior. Esto evidentemente va a depender del resultado. Acá hay dos cosas que se están jugando que son súper relevantes y que salió hace poco, que lo que quiere en el fondo Irán y lo que declaró es que su objetivo es terminar con los petrodólares. Ese es el objetivo de Irán, uno de los objetivos. Y sacar a Estados Unidos, terminando con los petrodólares, sacar a Estados Unidos de la región para que la región se desarrolle, palabras de los iraníes, en base a su cultura y a sus propias creencias. ¿Y cuál sería el objetivo de Estados Unidos? Porque estás diciendo uno. El petróleo, apoderarse del estrecho de Hormuz y tener un mayor control sobre el petróleo. Pero la pregunta así como de primero básico, ¿quién podría ganar y cómo? Porque estamos viviendo versiones encontradas, po. Lo que te he dicho todo el rato. Por un lado, Trump dice, listo, se acabó porque ya lo detoné, y Irán dice, Eso no, es o sea, mentira. es mentira. Eso es oficialmente mentira, Sí. dices tú. No, Ya. no está. Irán tiene armamento todavía. Tiene varios misiles que tiene drones que no ha sacado. Hay drones kamikaze, hay drones que tiran bombitas. De verdad, hay un misil que tiene un nombre impronunciable que tiene 2 toneladas de capacidad de ojiva. O sea, eso es, imagínate, 2 toneladas, tú puedes meter 2 toneladas de explosivos dentro de eso. Qué brígido. Y considerando que es ¿Cachai? una guerra de desgaste, entonces si Irán es tan potente, terminaría desgastándose como Estados Unidos. Es con que los su dos se van a armamento. desgastar, po, porque acá lo que se quiere, a ver, los objetivos son contrapuestos. Las guerras pueden funcionar por objetivos comunes, por objetivos contrapuestos, por medios comunes o por medios diferentes, ¿ya? Un conflicto puede darse por cualquier razón. Acá los objetivos son contrapuestos, po, porque hay una potencia que quiere apoderarse del control económico, o sea, controlar económicamente el territorio, y hay otra que quiere sacarlos, definitivamente. Entonces, uno de los dos va a ganar a menos que llegue a un acuerdo. El problema es que cuando ya llegaste a esta escalada de conflicto, porque ya empezó a escalar horizontalmente. Ayer vinieron ataques desde el Líbano hacia Israel. Israel está entrando con tanques al Líbano porque en el Líbano está Hezbollah. Claro. Entonces, ya es una guerra que ya está desbordando. Y además es una guerra proxy, porque acá, si se fijan en el último mensaje de Trump, lo que él hace es dar un mensaje a China. No dice China. ¿No lo leyeron? No. ¿Qué dijo? Me encanta la Rocío. Dice China. Oye, acá la gente. Me van a echar de la sala. Me Me van a encanta. echar de la sala por ¿Sabes flojo. qué? Porque Papá, sácame debo el decir, papá, ven a Rocío, buscarme. que la gente está atenta, no hemos bajado nada, Ay, porque no así puedo. se mide y está muy atenta a la Es clase. verdad. Dicen acá A Instagram ver. de la invitada. Espérate. Vamos a dar Sí. después el Instagram Oye, de... y queremos también una palabrita de lo que va a pasar mañana, este cambio de mando Pero espérate, de... déjame decirte lo que Sí, dijo sí, sí, el- sí. Sí, pues si no vamos a quedar con la información No, a el medias, El estamos, presidente Dorito. estamos en una clase. El presidente Dorito tuiteó: Ya. si Irán hace cualquier cosa que detenga el flujo de petróleo dentro del estrecho de Hormuz, será golpeado por los Estados Unidos 20 veces más fuerte de lo que ha sido golpeado hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destruibles que harán virtualmente imposible que Irán vuelva a reconstruirse como nación nuevamente. Muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos. Pero espero y rezo para que eso no ocurra. Este es un regalo de los Estados Unidos de América para China y para todas aquellas naciones que utilizan en gran medida el estrecho de Hormuz. Esperemos que sea un gesto que sea muy apreciado. Gracias por su Oh. atención en esta. Qué horror. Qué Eso fue lo que brígido. tuiteó. Así como, oye, los chinos los apañamos. No, le está diciendo, Como- eso es una ironía, Claro. porque Irán está dejando pasar, o sea, lo que se sabía es que Irán estaba dejando pasar barcos chinos por el estrecho de Hormuz. Ah, bueno, eso. Eso. Puta que- Sí, pues Un ya, dos, bacaneo, póngame el dos, profe. Pongo el dos. Póngame el dos sí. nomás, profe. ¿Qué tronco que Y anda? se puede, Sé de fútbol. puede pasar. Pregúntame de la ¿Cuál pelota. serían las consecuencias si efectivamente se bloqueara el estrecho Sube de el Hormuz? dólar, o sea, va a subir el barril de petróleo, eso significa que nos va a subir todos los costos de la vida. De hecho, lo que se espera es que en estos días el barril de petróleo supere los $200. Mm. Es lo que están esperando los analistas, algunos analistas.
Yo de verdad no te podría decir quién va a ganar o quién va a perder. Yo Porque siempre, yo ya reduccionista. Yo Es que así como, es ¿quién súper- gana? ¿Quién La humanidad, Es súper pan. di- La la humanidad humanidad pierde, pierde. pan. No, es súper difícil, pues, Pancito, porque acá hay un estado, que es el estado iraní, que lleva 40 años estudiando Estados Unidos. ¿Cachai? Ellos ¿se acuerdan que hubo una guerra de 12 días, el 2025, en junio, entre ¿Ya? Irán y Estados Unidos? ¿No se acuerdan de eso? No, Pucha, cabrón, no no, estuvieron no, nada. no. No estudiamos para la prueba. Ya, hubo una guerra. Lo que hizo Irán en esa guerra fue comprobar estrategia militar. Es decir ya, estos tipos entran así, se mueven así, atacan así. ¿Ya? Irán tiene estudiado los movimientos estadounidenses. Por eso que le ha sido tan difícil. Y además de esto, que esto también lo conté, hay un sistema satelital chino que los chinos pusieron a disposición de Irán, que los chinos lo mostraron las imágenes, donde se rastrean los movimientos militares, cómo despliegan fuerza y se pueden adelantar el siguiente movimiento en base a patrones. ¿Cachai? Es como como la IA, así como una cuestión del... Es un satélite que estaba mirando y te Qué lo va- escalofriante ¿Mm? todo. Y eso lo mostraron los chinos. Hagan Claro, un los chinos detergente hace como 3 días. bueno. Como dijo Juan Pablo López, Claro. hagan un detergente bueno. po. No sé, yo sí. hay Como misiles- tanto satélite, tanta cuestión. Oye, Cambio de mando. Que, cambio de bueno, mando porque estamos en los últimos minutos Ya. con la Rocío y no te queremos aprovechar. Mañana, un proceso de la República se iza en nuestro país, que es el cambio de mando. ¿Cómo has visto este proceso? Yo pienso que son muchos 3 meses entre un presidente y otro. ¿no? Es demasiado. y Ayer me este preguntaban se ha eso en hecho una bastante entrevista. largo. Sí, ayer me preguntaban, ¿de verdad es tanto tiempo? En una entrevista en Le Monde Diplomatique me preguntaban, ¿pero cómo tanto? Y, sí, son 2-3 meses, pero nunca ha sido menos. Sí, antes era menos, pero el retorno a la democracia como siempre es. ¿Antes era cuánto como- era? No sé, pero del retorno a la democracia al menos yo sé que Claro. No, claro, es a de- veces las elecciones son en enero, a veces en diciembre la segunda vuelta. Antes eran diciembre, enero, po. Ujú. Claro, Ahora noviembre, diciembre. Lagos gana en enero, segunda vuelta, después la vuelta. Pero segunda siempre son Sí. más o menos 2 meses. 2 meses, 3 meses. Lo que más. pasa es que es este se ha hecho mucho. muy largo. Imagínate si Mucho. caso hubiera ganado en primera vuelta. Mucho. No, y Diciembre, además enero, que febrero. el tema es que acá estamos en un conflicto internacional, entonces evidentemente todo se te hace más largo, porque los países igual tienen que tomar cierta posición. Ahora, a mí lo que me preocupa, Chile es un estado que en su estrategia nacional de defensa se declara como un estado disuasivo, ¿ya? Y por lo tanto históricamente siempre tiende a tomar palco y a declararse neutral y en defensa de las vidas, los derechos humanos y que no se cometan crímenes de guerra. Esa es la posición histórica de Chile. Pero ahora. Pero ahora no sabemos y eso también es preocupante porque a ver, yo creo que no estamos viendo y yo tampoco y no sé si alguien sea capaz de ver el real alcance de lo que está pasando en este conflicto. No sé hasta dónde pueden atacar Irán. No sabemos, nunca se comprobó si Israel tiene armamento nuclear o no, si tiene bombas nucleares o no, porque nunca no firmó el Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares y siempre que le preguntan, como que tira la pelota para el costado y no responde. Entonces no sabemos si Israel tiene desarrollo de armas nucleares. Sabemos que Pakistán tiene, pero no sabemos que Israel tenga. Entonces, imagínate en el punto que está el conflicto. Ayer escuché a un analista que decía que hay 3 salidas para Estados Unidos. Estados Unidos se retira y pierde todo, porque ya se va el esquema de los petrodólares, pierde ciertas regalías sobre el petróleo, sobre los barcos que pasan con petróleo por el estrecho, pierde la credibilidad a nivel interno, pierde todo, Mm. o se queda ahí hasta el final y ve lo que pasa, que lo más probable es que pierda a la larga. Esto lo decía un analista estadounidense. Militarmente. O tiran una bomba atómica y se acaba todo. Esto lo decía un analista de Estados Unidos, como eran las 3 opciones que él veía para Qué Estados heavy, Unidos. weón. Entonces era como, en verdad está difícil, pues está súper difícil el escenario e involucrarse en un escenario así de difícil, internamente es complejo también, porque no sabemos hasta dónde puede llegar. No sabemos, las células, a ver, y acá los chiitas son 220 millones de chiitas en el mundo. No es tampoco poquito. Qué terrible. ¿Sabes qué? Me Ujú. estoy muy desesperanzando, Rocío, pero está bien informándome. Acá el chat pide desesperadamente tu Instagram porque dice que está muy buena la cátedra de la invitada. Buena idea, dicen acá. Por favor, el Instagram de la invitada. Me la ha pedido 10 veces. Por favor, el Instagram de la invitada.
R. Cepeda más. R. Cepeda Mahmoud. Para que la... Mi familia está ahí. ¿Ah? Libanés. Mi abuelo. Libanés. Sí, ¿Ven? po. Para Musulmán. que, para Por que eso vayan sé a de esto, informarse. po. No. O sea, No, sé, y sé de porque- guerra porque estudié. Oye, pero estudio en la defensa, Rocío no pero- es que sea invitada, es panelista. Sí. No, no es invitada. Pero acá hay gente nueva, quizás que no la conocía. Ah, verdad. y No, viene pero es que no siempre. venía hace rato. Sí, A no ver, venía. ah. Acá, al, No. al del fondo tú. ¿Quién? ¿El Camilo? El rey. Rey del facto. No, no venía arroba hace rato. turno No, que medio. yo estuve de vacaciones y después no podía. Y tengo un reclamo que hacerle, chiquillos, se lo voy a hacer públicamente. ¡Oh! ¿Quién es la persona que en No. Twitter dice que yo soy socióloga? Y me puse el otro día, estaba buscando una cuña. Ah, bueno. Y todas las veces que apareció y que han subido a Twitter dicen la socióloga Rocío Cepeda. Yo no soy socióloga. No. Mi título dice cientista político. Eso. Ya, ahí tenéis quién fue. ¿Quién se- Vamos a averiguar, vamos a ver una investigación. Una locura, Vamos a dice ver- toda la información en Otra lista arista, de la otra- profe. Doctora en ciencia Pero soy cientista política. político, soy ese mi título. Tengo el doctorado, sí. ¿Y eres pero soy doctora? cientista- sí, ¿Está soy- bien SGC? ¿Lo podemos cambiar? Soy doctora en ciencia política. ¿El En Mahmoud está ciencia, bien? es ciencia política, porque es una ciencia política. Ciencia No sé, sin política. ese, sin ese. Ya, po. Sin ese, muchachos. Es una, la ciencia política es una. Rocío, esperemos a que cambie el GC, si no. Si no, Sí, tenemos la que gente se puede confundir. despedirla como se llama, por su cargo. Ayer también discutíamos con el profesor Francisco Vidal y el diputado Gonzalo Winter, que decía que uno se trata por el cargo más alto que ha tenido, como protocolarmente. Entonces Francisco Vidal sería vicepresidente Francisco Vidal y Gonzalo Winter sería diputado. ¿Está Y por bien eso ahí? los presidentes uno les dice presidente. Ahí está bien. así, Ahí está bien. ¿Ese sería tu máximo cargo que has tenido? No es cargo, pues grado académico. ¿El máximo? Sí, pues el máximo se puede alcanzar. Entonces, No hay más. con la doctora Cáchate. Razón. No hay más. No hay Sí, más, si hubiese papá. sido Pues, bienvenida. Un aplauso entonces para la doctora Rocío. Rocío Cepeda. Doctora Cepeda. Gracias.